Y nos quedamos acá, donde para mí empezó a pasar algo muy lindo, que fue esto de que muchos de los competidores de la escena, sobre todo de Buenos Aires y alrededores, pero ya empezarían a ir llegando de a poco también de Rosario, de Mar del Plata, gente que por ahí viajaba, estaba en Capital y decía, che, acá hay una compe que la vi por YouTube una vez, en la movida, todavía todo muy de nicho, ¿no? No es que era algo que lo estaba viendo tu primito en el celular, no. Pero que los que estaban en la movida ya todos se estaban enterando ya que existía el quinto escalón. Y empezó a pasar esto que hablábamos de que, de golpe, en el quinto escalón se empezaba a ver que se valoraba, se fogueaba y se fomentaba muchos estilos, diversidad de estilos, y se valoraba muchas las técnicas, se valoraba el flow. Entonces, por ejemplo, pasó también que el oeste, que un poquito lo hablamos con Obi, que tenía un estilo muy característico de mucho flow, muy musical, quizás en contraposición con el sur, que era un estilo más directo, de más golpe, qué sé yo. Teníamos exponentes como Cover, Bepos, el Danche, que incluso llegó a ser semifinalista de Red Bull un par de años, picante de verdad de las competencias. Diggity Microphone Danche. Diggity Microphone, exacto. Que gente que empezaba a caer al quinto, y de repente era re loco porque el quinto empezaba a ser un lugar de reunión para que haya una batalla entre Bepos y Clan, que eran dos exponentes muy fuertes, o Cover viniendo y paliciando a todos los de Capital y saliendo campeón, y también era re loco porque de alguna manera eran los exponentes más fuertes de batallas, más allá por ahí de un de toque, un Papo que sí era más difícil verlos en la plaza y ya estaban en la escena, digo, aparecía Sony, empezaba a aparecer toda la escena compitiendo ahí. Les mandamos shoutout a Danche y también a Cover, que en breve los coordinamos para que nos cuenten su parte de la historia. De Cover hace mucho que no sé nada, no lo veo hace un montón. Estuvo rapeando en Representar Freestyle, estuvo mandando bitazos a Representar Freestyle. Cover, escuela de muchos, es muy respetado por muchos de los que ahora están recontra pegados. Y además está con el filmmaking muy fino. Muy fino y hace beats también, beatmaking también. Sí, es que está mandando de toda la cultura. Beats zarpados en Representar Freestyle. Así tremendo. Lo tendremos acá. Durante el 2013 se afianza, como estábamos diciendo, en la competencia, ya más de un año de la competencia. Y quiero mostrar una perlita, una cosa flashera. Miren, por ejemplo, en este video, quién aparecía ya en el quinto de 2013. Esto es 2013. ¿Lo tenemos? Perfecto. Miren quién aparecía, a ver quién, si lo reconocen ahí. Dale play. Que ahora sale ese argumento. Esta pulguita. No puedes con mi freestyle que siempre se obtiene. No puedes con mi freestyle que se obtiene. Te vas a comer todo nuestro. No. Todo nuestro ¿Qué pasó? Es como que Woz siempre tuvo la boca del mismo tamaño y le creció el resto del cuerpo como para llegar al tamaño final, ¿no? ¿Viste? Es increíble, pero ya era él. Ya... Era muy él. Es que es una época que me acuerdo. Es el quinto, me acuerdo también de Irlanda, haberlo visto, y yo una de las últimas veces que hablé con él le dije, o sea, yo me acuerdo re de chico, desde que aparecía, iba, le metía, ponía, perdía, se iba, y siempre volvía y competía mucho con Risas, que era su gran compañero. De los máximos exponentes de Argentina. Sí. En freestyle, en rap, en todas las cuestiones, vos. Y también... Orgullo nacional. Sí, y Risas también, gran exponente musical también, que hay un disco por ahí que mastericé yo de Risas que está muy bueno. Lleven allí Producción Sony, piden por acá. Records. Y Sony seguramente lo tendremos en algún momento. Por acá tiene las puertas abiertas, un exponente histórico. Seguimos avanzando un poquito en la historia. Sí, dale. Miren lo que tenemos, vamos con el siguiente. Este ya está, ya era 2013, un detalle de color. Okay. En enero de 2014 aparecía el primer exponente fuerte. Que no se me enoje Middle, que también era del norte, pero de alguna manera él ya estaba amalgamado con la escena de Capital. Pero del norte aparece la Suela del Norte, el exponente más fuerte, de los más fuertes, quizá con el Mala y algunos más, vos por ahí me puedes ayudar si se te ocurre alguno que se me esté escapando, pero en batalla el exponente probablemente más fuerte de zona norte, que llegaba en 2014. Miren un poquito de lo que pasaba en enero de 2014 cuando llegó él, que fue una explosión total. Nadie lo podía creer. ¿Lo tenemos? ¿Lo vieron? Así nomás. La verdad sos multifacética, mi genética te mata tranquilo y con flow que se albarata. Quiere matarme la muy gata y no tiene técnica. Multifacética, sácate la careta, rata. Ha explotado. Quieren ser la gripe porcina, pero entre porciones te digo mis renglones y mi flow improvisaciones, la última cena, mina. Tramontina, ni la mitad de la rima responde, ¿sos cristalina? No lo creo, es un cristal en tu rima. Este sniper te mata, Viper, estás en la mía. Vamos hasta ahí. Y volvemos. Agustín Cruz. Con el Acru, nada más ni nada menos, el flow de que tiene un par de rastas ahí atrás, ¿no? Exactamente. Mirá, Filmado por Demolition Rhyme, si no me equivoco.
Una que, sí, y que mañana va a estar estrenando disco. Ojalá lo podamos tener dentro de poco. Acru le voy a preguntar porque yo la primera vez que hosteé unas batallas, Sí. ganó Acru. Y no sé si es... No quiero tirar cualquiera, quiero que lo confirme él. La primera vez que Acru ganó una compe. Mira. Mirá esa data. ¿Te acordás cuándo fue? No. Ok. Por eso es que, bueno, son, viste, como más de 20 años de muchísimas actividades, pero fue hace mucho, fue como en una playita ahí de zona norte. No sé si es un balneario, ¿cómo se llama? Que vos entrabas medio un bar y salís y había ahí... Banana Perú Beach. Puede ser que Perú Beach. Puede ser que Perú Beach. Pero bueno, no sé cómo, ni qué compe era, ni qué situación era, ni nada. Pero la ganó Acru y era la primera vez que yo hosteaba una compe. Che, ¿y qué año era ese video? ¿2017, 2015? No, 14. Porque 14, porque la gripe porcina, estaba pensando en eso, ¿no? La gripe porcina es una marca de época. Totalmente. Que fue alrededor de la gripe A, que fue en el 2013 Sí, eso más o menos. Sí, yo me acuerdo que estaba en la secundaria, porque no fui a la secundaria. ¿Vos no estabas también? De la No. gripe A yo estaba en el CBC, estaba haciendo el CBC de Claro, letras. Que y se, yo que estaba se en- retrasó el segundo cuatrimestre, me acuerdo. Ok. Entonces fue un poquito antes, me parece. Entonces, 2010. no, 2018. Es capaz que estábamos mezclando y ya no sé. No, ya me 2008. pierdo. 2008. Ah, 2008 sí. eso. 2008 sí. Pensé que era más para 2009. 10 años me comí, amor. Bueno, la llegada de Acru. Los Ya nos aplausos dispara son un para audiocito. mi memoria. La llegada de Acru, y si me ponchan está bueno, es algo que marcó mucho, porque fue una cuestión de técnica tras técnica tras técnica que caía y frases profundas y sin relleno, con muy poca muletilla. Era algo que de verdad a mí me pasaba cuando nos juntábamos con Mufasa o con los chicos ahí a ver alguna de las... Nos juntábamos a ver alguna de las cosas de las competencias y demás y las técnicas. Lo que se nos ocurría que podía hacerse era un montón. Ahora todavía estaba muy poco avanzado porque todos estaban empezando a laburar y seguir laburando y profesionalizando el freestyle en este idioma. Acru igual ya estaba avanzadísimo. Y eso nos pasó, lo vimos y todo. Me acuerdo de MKS que le tiraba el beatbox en esa batalla. No sé si en ese momento, pero después se lo ve tirándole el beatbox y demás. No lo podíamos creer porque el chabón estaba bajando unas datas con un nivel y algo que decíamos, esto es invencible. O sea, lo que está haciendo realmente está a otro nivel. Nunca vimos algo así. Y Va a haber así que fue que entrenar, empezó va a la haber que leyenda de entrenar. Acru, que Claro. cayó en 2 vs 2 con el Chalo, otro compañero de Zona Norte, y salió campeón ese día. Y encima después volvió varios meses después. Entonces quedó un poco la leyenda de Acru durante un tiempo. Y qué coherente pensaba cuando lo escuchaba también, ¿no? Porque vos escuchás Soy Acru y seguís reconociendo como el mismo estilo, un flow muy similar, como el Sí. tipo siempre mantuvo como esa esencia muy presente. Muy real y genuino con quien es. También saliendo un poco del estereotipo de algunos competidores de la época. Vos decías, Ale, esto de que tenía rasta. Él venía de hacer talleres de arte en la secundaria que por ahí no estaban necesariamente ligados solo al hip hop. Sí, evidentemente le gustaba rapear y se metió ahí en ese universo, pero tenía una familia donde se escuchaba de Spinetta, donde él consumía muchas cosas y se nota por el vocabulario que tiene, por el concepto que ya manejaba, que había una búsqueda que iba más allá de lo puramente rapero. De hecho, él se fue volviendo también cada vez más rapero a medida que entró en las batallas y empezó a construir su identidad y empaparse de todo el hip hop, me parece. Huesito también un poco de eso, ¿no? Como un poco la Totalmente. lírica, por sobre todo, muchos centros de estudiantes, ¿no? También la época más álgida por ahí de la 100%. militancia juvenil de uno. Me imagino que hacerte un freestyle después de ir a una asamblea tenés tanto para decir. Es que Woz fue algo clave cuando ganó Red Bull Batalla Sí, se acuerda. en el tiró Luna Park. una que, bajadita. sí, Sí. sobre Santiago Maldonado había Sí, sido, Maldonado. si la memoria no me falla, que bueno. Eso es algo que Muy empezó despierto. a pasar en el quinto, sobre todo meses después. Vamos a ver, por ejemplo, cuando llegue la llegada de Replic, otro personaje totalmente atípico para el mundo de las batallas. Era un muchacho que era del Nacional Buenos Aires, que tiraba referencias todo el tiempo muy de una cultura que no era necesariamente la del hip hop. Otro que también después en la escena se fue empapando de la movida y ahora es el más rapero del mundo, junto a muchos de estos. Pero digo, en ese momento se notaba que empezaba a llegar al freestyle gente que no necesariamente venía de toda esa construcción de el hip hop y el rap más lineal, sino que llegaba desde otro lado. Esto generó en su momento, hoy en día nadie discute, a Acru, a Woz, me parece, pero generó polémica también. O algo de decir, che, ¿qué está pasando? Que está cayendo esta movida, lentamente empieza a caer esta movida. Gente que viene de otro lado y que la flashea con la disciplina del freestyle en principio. Es que eso fue una Sí. clave para que se expanda también. Porque antes los que hacían freestyle prácticamente, y te diría que exclusivamente, eran raperos que improvisaban para la batalla también. Pero no es como que eran freestylers. Eso va surgiendo, se va construyendo y va naciendo. Antes
las primeras batallas éramos todos raperos, o sea, rapeábamos, Claro. teníamos canciones y bueno, improvisábamos porque había una competencia de freestyle. Tiene que ver con la deportivización de la disciplina, como decimos también, ¿no? Que se transforma en una cosa que trasciende al origen. Y también volvemos un poco al inicio de este programa, que seguramente si vos estás viendo un clip por ahí no entendés de lo que hablo, pero al inicio del programa lo que estábamos diciendo era justamente quiénes son las personas más idóneas para hablar de algo que pasó. Son las personas que vivieron ahí o son las personas que lo estudian, lo analizan, lo ven. Y es un poco el estudio y el análisis por fuera, el terminar dándose cuenta que justamente a veces las personas que inician el género van a decir no, que se quede con nosotros, que se quede con nosotros. Y uno empieza a ver como un movimiento social que empieza a trascender justamente a su raíz. Y que para mí es clave, sumo otro dato para la cultura del hip hop, para que vayamos adquiriendo una identidad propia. Con Total. el pibe del centro de estudiantes, que es un clásico más acá en Argentina, no sé si será tanto en Estados Unidos, por ejemplo, ese concepto, si bien tienen mucho rap conciencia y demás, o el pibe que viene del Buenos Aires, o el que Sí. estudió arte acá, allá, y todo eso también fue creando una identidad muchísimo más argentina con el paso de los años, con más información y con muchas más cosas, que en una época, si hablamos de las primeras, en 2005, hace 20 años, se emulaba lo que se llegaba a entender de afuera, llegaba como bastante filtrado, reinterpretado como se podía, Total. y no hay nada mejor que tener un hip hop nacional. Y al principio eso era el under. Y después se empieza a crear el under del under también. Y quiero mandar un shout-out muy especial para un movimiento que ocurrió más o menos entre el 2018, 2019 y 2020. Que era un grupo de pibas y disidencias que no encontraban en las batallas de freestyle un espacio. Sé que hay muchos de este tipo de grupos, pero en lo personal conocí un grupo de gente que iban al Pele, que tenían un programa de radio, la Radio Pele, que hacían un programa que se llamaba Malas Tripas y que después empiezan a hacer una compe que se llama Malas Tripas, una compe con perspectiva feminista que de hecho en la vigilia de la tormenta frente al Congreso para la legalización del aborto, la compe de Malas Tripas es la que está llevando adelante el máximo momento de la tormenta, todos con paraguas, viendo esa compe totalmente histórica y como emocionante, donde justamente todo lo que se ponía sobre el escenario y sobre lo que se freestyleaba tenía que ver con el momento álgido político, social y De- feminista que estamos viviendo. Eso en ahí 2018, por ahí. Sí, ahí exactamente, en ese Exacto. mismo momento. Bueno, y a eso por me eso. refiero con el under del under. Empiezan a generarse movimientos aledaños que le terminan dando más entidad a la raíz. Totalmente. Por eso presten atención porque mucho de todo eso que ocurrió, que están contando los chicos y que está contando Sofi sobre todo lo último, muchas de esas semillas fueron plantadas acá, en esto que pasaba acá, que todavía no tenía esa explosión. Pero vamos a hablar un poquito de números. A mí me Dale. gusta hablar de números y esto es interesante. Vamos a hablar un poco del canal de YouTube del Quinto. Ahí le mandé, ahora lo vemos, pará. Ahí está, ahí Me lo encantó tenemos lo listo. que se filtró, a ver. No, porque este equipo la verdad que lo que labura es increíble. Estamos ahí en producción mandando una cosa a otra. Yo les mando un mensaje. Cada vez es increíble para que salga todo divino. El Quinto arranca en marzo de 2012 con un canal que en principio había creado Alejo. Que si lo buscan en internet lo pueden encontrar. No está tan fácil de encontrar, pero lo puedes encontrar si le mandas un poco. Cuando llega Mufasa y emprolija un poco todo, el 16 de julio del 2012... Mufasa dice, vamos a hacer un canal nuevo, bien, y vamos a empezar a filmar esto distinto, a darle toda una vuelta de rosca que todavía no se vería materializada del todo, pero ya empezar a decir, tienen que estar todas las batallas subidas, pues ya había habido algún evento al cual no se habían subido las batallas. Él dice, tiene que estar todas las batallas subidas, tiene que estar todo bien nomenclado, tiene que estar con los tags, con todo eso. Ahí empezó a aparecer la génesis del youtuber de freestyle. En un punto empezó a aparecer con el principio de toda esa génesis del Quinto Escalón para muchos. Si bien obviamente ya había otros canales de docs y demás, pero digo, había algo que iba a empezar a pasar en el Quinto muy interesante. Se empiezan a subir todas las batallas y ahora sí, pasame el Auti cuando quieras. Este es un gráfico de cómo subieron las views por mes en el 2012 en el canal del Quinto. Si Terrible. ven, bueno, esta es la curva. Esto es 2012 igual, recién. Y si se fijan, termina... Crecimiento mantenido, tranquilo, pero a ver, quiero ver ese pico explosivo. No sé si vamos a llegar a verlo hoy. Ok, Upa, ok. Quiero upa, es la mostrar de a clase que poquito. viene. Por ahí si se portan bien lo mostramos. Por ahí ahora lo mostramos. Si se fijan, en diciembre de 2012 se llegan a 40.000 reproducciones por mes. Para lo que son los números hoy por hoy, digo, era un número bajo, pero para ese momento 40.000 era más que respetable tener 40.000 y sobre todo ver cómo iba subiendo. ¿Qué Digo, serán? ¿4 millones de ahora? ¿400.000? Es terrible. no, también, imposible digamos, medir ¿no? porque en ese momento no era masivo en realidad, era loco. De hecho, nosotros no teníamos tan en claro quiénes eran esas 40.000. Porque evidentemente si habían 40.000, ya había gente que no era de la movida. Porque 40.000 no alcanzaba a la gente de la movida para llegar a ¿Cuántos 40.000. había presentes en esta época como para comparar? No, ¿Venían 30 no. personas, 40 Sí, Yo me personas? Cien acuerdo personas. que hacer streaming. ¿Qué año estamos hablando acá? 2012. No, claro.
Era un número, todavía era un número bajo, pero fíjense lo que pasa. Tenemos la del 2013 para empezar a ver cómo espectacular, cómo empezaban a moverse los números al año siguiente, donde ya vamos a ver que, cuando quieras, Lauti, que se mantiene ese número. Dependía también de las fechas, ¿no? Ok. Pero ahí digo, si un mes no había fechas, obviamente había menos eventos. Ahí tenemos un pico, si se llega a ver, si miran de cerca, son 46.000, si no me equivoco. Un pico de 46.000 en agosto, exactamente, gracias, ahí me ayudan a ver. De pronto estaba variando entre 30.000 y 40.000, 46.000 como pico. Vamos a, si me hacen un favor, 2014. Donde el pico también, 43.000, estamos hablando de algo Bastante, relativamente estable. Pero acá un poco más marcado el pico. Digo, quizás no sé si no habían fechas o Sí. algo, pero... Sí, como una primera mitad un poco más tranqui, donde quizás hubo pocas fechas. Estamos hablando de, y aquí tengo el número de views totales, 2013 views totales 376.000 y views totales de 2014 287.000. No hay un crecimiento acá, de hecho hay una pequeña baja en 2014. Pero ahora vamos a ir, espera, lo que seguramente pasaba acá, también de por qué hay una pequeña baja, es porque hay, sí, 2014, tranqui. Es porque empieza a haber muchos videos subidos por Demolition Rhymes. Que ya lo hablamos antes, era un muchacho que grababa un montón de videos y había veces que la logística de la cámara no estaba tan pulida, qué sé yo, y era bueno, nos quedamos tranquilos de que Demolition lo subía a su canal. Por eso Él también lo hay una filmaba con bajada. su celu, Filmaba con su celu y lo lo bajaba, no sé, a la compu y lo subía al instante. Al toque lo subía, era increíble, un Terminaba la ninja. compu y estaba volviendo a tu casa y ya estaban subidos. Un ninja Te low volvías cost. viéndolos. Era increíble. Ahora sí vamos a 2015 porque acá sí se Eso pone... es la fama igual, o sea, eso ya está, es como estar pegado en la definición, si uno tuviera más o menos que enhebrarla, diría algo parecido a trascender los límites de tu propia plataforma, ¿no? También, como que haya más gente creando con o sea, alrededor de tu propio contenido. Sí, Sí. pero bueno, esto en un momento podía volverse un arma de doble filo porque Porque parecía que la única Que no esté capitalización era duplicado. económica. Bueno, pero la capitalización en el momento parecía, me estás robando mi contenido que debería estar en mi canal de YouTube y yo debería capitalizar los dólares que me puede generar estas reproducciones. Lo que no estaban viendo era que corte A 2025, seguimos hablando de esto, y justamente Exacto. como que el valor te queda a vos, pero te trasciende. para darle un poco más de contexto a la movida del freestyle, hablábamos 2012, 2014, 2013, había regresado la batalla de los gallos. Totalmente. Lo cual implicaba también, ayudaba un poco a empujar porque la Sí. plataforma de Red Bull ayudaba. Y es que pensemos, a ver, los ganadores, 2012 es Tata, 2013 es Deto, Deto. 2014 fue Sony, ¿quién fue? Sony, 2000. Sony, digo, una linda movida reforzando todo eso. Totalmente. Vamos a 2015, que acá se pone interesante de verdad, gente. Porque acá, fíjense, ya la curva para fines de 2015 empieza a ser zarpada y llegamos a 125.000 reproducciones en un mes. Wow. Un número lejos de alcanzarse, pero que ya si ven, estoy acá viéndolo también en el canal. Triplicaron cuando era 40 del mes. Desde agosto más de 100.000 por mes ya estaban clavando. Y unas views totales, si me acompaña mi compu, de tiki. No lo tengo, pero pará. En 2 segundos te lo digo. Acá pongo La el cantidad de 2. registros que está viendo 800.000. Juancín es muy, muy, muy privado. Esto. Casi 800.000 reproducciones y una explosión del quinto tremenda. Y voy a cerrar con la de 2016. Denme un segundo que se la paso acá al Lauti para que ustedes puedan Y épocas que 2012, 2013, ver lo que fue la explosión. videoclips pegados de raperos, creo que eran superando los 200.000 y llegando a 400.000, 500.000, era como Sí. una bocha de visitas para un videoclip. Un montón era. Yo tengo el dato de que, por ejemplo, más o menos para el 2018, en un stream que te vea mucha gente en YouTube en vivo, uno festejaba 20.000 personas en vivo. Sí, wow, era un montón. Festejo, tipo, Yo me acuerdo de te venían a últimos felicitar. cartuchos. Últimos cartuchos estaba Hacía literalmente mucho menos. 20.000, cuando En el pico más pico. cuando Cartuchos está en su pico hacía 20.000 sí, views y 2020 se celebraba, igual, se era festejaba. eso. 2020 pandemia ya. 2020 decís que era. Sí, claro, porque era la pandemia, el año ese que estaban en Claro. la cámara. Sí, Yo es te verdad. digo, 2018 era por ahí 20.000 era un pico histórico Que de ustedes Coscu, estaban no en sé. DEM. Sí. En DEM, bueno, por eso en el 2018, quinto, ¿se mira, yo me acuerdo acuerdan? el récord. Tiren números, tiren el récord números en el chat. de quinto escalón DEM de la época en la que yo estaba fue cuando WOS sale campeón internacional en 2018 y éramos 6.000. Sí, sí, sí. Y se festejó, era como, tipo, era mucho más que lo que hacía Mario a la mañana. Digo, Claro, a ese sí, nivel. Sí, sí, era así, era así.
Siempre Pero bueno, estaba- obviamente estaba la gente que escuchaba por la radio, que seguía siendo mucha todavía en ese Muchísima, momento. mucha. No, siempre es mucha también porque tiene repetidoras, etcétera. Sí, es verdad. Si no, pero mismo bueno, los que ahora lo está veían más- por el canal 600 También. y pico, lo veía una bocha de gente en la tele. Ahora fíjense esto, 2015 dijimos, el pico fue de 120.000, o 100, sí, por ahí, 110.000, con un total de 800.000. Miren lo que pasó en 2016, que lo vamos a explicar un poquito más después. Si no llegan a ver, diciembre hizo 19 millones de reproducciones. Claro, Pensala, porque en el gráfico, si no es los números, es como de nuevo un crecimiento Se ve chiquito. mantenido en el Casi con tiempo. casi 1 millón de reproducciones por día. Porque se medio hueca y no sé hacer Exactamente. cuentas, pero. Exactamente, pero pensá que el diciembre anterior habían sido 120.000, es un crecimiento de 1 a 100, casi. No, no, es terrible. De 1 a 100. O sea, eso es lo que pasó en 2016, que fue el año más loco quizá de la vida de prácticamente todos los que estuvimos ahí. Bueno, después algunos terminaron llegando a estadios, seguro hay que preguntar si eso no fue más loco, pero por ahí muchos de los que llegaron a estadios te dicen que este año fue más loco para ellos. Para Muy mí buena pregunta. Por lo que, muy buena pregunta. 2016 fue un gran año. Fue Para mí, tremendo. como en lo personal y sumo en lo musical a nivel de lanzamiento, fue un añazo. Bueno, Salieron Bad discazos. Bunny, sin ir más lejos, en una de sus canciones, ruega, si él pudiera, volver unas horas, una noche, al 2016. Bueno, Gran año. arranca enero con 250.000 reproducciones, termina diciembre con 18 millones de reproducciones. Ahí está el Zoom, qué grande, qué equipazo. Lo que pasó acá y por qué se da esa curva, lo vamos a ver en la columna que viene. Les dejo ahí con él. Impecable. Hoy, altísimo episodio. Me encantó. Y Bueno, todos, buenísimo. Los WOS, los Acrus. Es que por eso se va a poner cada vez más emocionante. Y como Hasta ahora fue nerd la prehistoria. De la pero data bajaste acá unos analytics. podemos ir Lindos, más a fondo. Díganme lo que lindos. quieren. Podemos ver cuál fue la batalla más reproducida de cada año, cómo cambió respecto a los años. Todo eso lo podemos llegar a obtenerlo.